Cuentos macabros. El sonido del motor diésel del viejo taxi resonaba con un ritmo cansado, como si compartiera la fatiga del conductor. Miguel llevaba más de 12 horas al volante, cruzando calles vacías bajo el manto de la noche. La ciudad parecía un cadáver urbano, fría, húmeda y desolada. La lluvia caía en finas cortinas que empañaban el parabrisas, difuminando las luces amarillentas de los faroles. Eran las 3:17 de la madrugada, la hora que los taxistas llamaban el ojo del diablo, un momento entre el sueño y el insomnio, donde los pasajeros eran raros y las calles aún más sombrías. Miguel, luchando contra el sopor, encendió la radio para mantenerse despierto. Una voz distorsionada anunciaba un boletín urgente. Se recomienda a los conductores no detenerse en zonas aisladas. Reportes indican una serie de desapariciones inexplicables en las últimas semanas. Manténgase alerta. Miguel gruñó, apagando la radio con un golpe seco. Era la misma basura sensacionalista de siempre. La realidad, pensó, era mucho más mundana. Robos, ajustes de cuentas y locos sueltos, nada sobrenatural. Al doblar una esquina, una figura emergió de la neblina como un espectro. Estaba inmóvil, bajo la tenue luz de un farol parpadeante, vestido con un abrigo negro largo y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Miguel frenó bruscamente. El chirrido de las llantas perforó el silencio. El hombre levantó una mano, un gesto lento pero decidido, señal de que necesitaba un taxi. La lógica dictaba que no debía detenerse. Las historias sobre pasajeros que desaparecían sin dejar rastro comenzaron a surgir en su mente como sombras en un callejón. Pero Miguel, agotado y desesperado por terminar su turno con algo de dinero, bajó la ventana un poco. ¿A dónde va?, preguntó intentando sonar profesional, aunque su voz traicionó un leve temblor. El hombre inclinó la cabeza hacia la ventana. No se podía ver su rostro bajo el ala del sombrero, pero su voz era grave y profunda, como un eco en un túnel vacío. Al bosque de San Andrés. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El bosque de San Andrés estaba fuera de la ciudad, un lugar al que nadie con sentido común iría a esas horas. Es un poco tarde para ir al bosque, ¿no cree? El hombre no respondió, solo abrió la puerta trasera y se sentó. El olor a humedad y tierra vieja llenó el auto al instante, como si el pasajero hubiera estado enterrado bajo el suelo durante años. Miguel tragó saliva y encendió el taxímetro. De acuerdo, al bosque de San Andrés. Mientras conducía, el silencio en el auto se volvió opresivo. Solo el sonido del limpiaparabrisas y el zumbido del motor llenaban el aire. Miguel intentó relajar el ambiente con una conversación casual. ¿Visita a alguien por allá? El pasajero no respondió. Miguel lo miró por el espejo retrovisor, pero su rostro seguía oculto. Cada vez que intentaba enfocarlo, sentía una extraña incomodidad, como si el aire dentro del auto se volviera más pesado. La carretera se estrechaba a medida que se acercaban al bosque. Los faroles dejaron de iluminar el camino y los árboles comenzaron a rodearlos como gigantes sombríos. La niebla se hizo más espesa y Miguel tuvo que reducir la velocidad. Fue entonces cuando notó algo extraño. La temperatura dentro del taxi había descendido drásticamente. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. ¿Está bien?, preguntó volviendo a mirar al retrovisor. El pasajero levantó la cabeza lentamente y por primera vez Miguel pudo ver algo de su rostro. Unos ojos profundamente hundidos, rodeados de sombras que no parecían humanas. «Es aquí, deténgase». Miguel frenó en seco.
Estaban en un camino de tierra que llevaba directamente al corazón del bosque. No había luces, ni casas, ni señales de vida. El pasajero abrió la puerta, pero antes de salir, habló de nuevo. «Espéreme, solo será un momento». Sin esperar respuesta, desapareció entre los árboles, dejando la puerta trasera abierta. Miguel miró el reloj del tablero. Las manecillas parecían moverse más rápido, como si el tiempo mismo hubiera perdido el control. Pasaron 5, 10, 15 minutos, y el pasajero no regresaba. La lluvia había cesado, pero la niebla se volvió más densa. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Decidió salir del taxi para buscar al hombre. Tomó una linterna del asiento del copiloto y avanzó hacia la oscuridad. El bosque estaba en silencio absoluto. Un silencio antinatural que hacía que el crujir de las hojas bajo sus pies sonara ensordecedor. «Señor», llamó, sintiendo que su voz era tragada por la niebla. Avanzó unos metros más, iluminando el camino con la linterna, hasta que la luz se detuvo en algo que lo hizo jadear. El sombrero del hombre, tirado en el suelo, empapado. Al lado, había huellas que no parecían humanas. Eran profundas, alargadas, con garras. Un sonido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Algo se movía entre los árboles, algo grande y rápido. La linterna comenzó a parpadear, y en el instante en que la luz volvió, Miguel deseó no haber mirado. 2 ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijos en él, acompañados por un gruñido bajo y gutural que no pertenecía a este mundo. Miguel retrocedió tambaleándose, dejando caer la linterna. La oscuridad lo envolvió por completo y un frío antinatural le heló los huesos. Antes de que pudiera correr, algo lo agarró por el hombro con una fuerza sobrehumana y todo se desvaneció en un grito ahogado. Miguel despertó con un sobresalto, el frío mordiendo su piel. Estaba tendido en el suelo húmedo, rodeado por la impenetrable negrura del bosque. La linterna yacía a 1 metro de distancia, su luz titilando débilmente. El sonido de la lluvia había desaparecido, pero un zumbido sordo llenaba el aire, como un coro de susurros que parecían provenir de todas partes y ninguna a la vez. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba entumecido, como si hubiera estado en una especie de trance. Una punzada de dolor le recorrió la pierna izquierda. Al mirar, vio un rasguño largo y superficial que sangraba lentamente. La tierra bajo él estaba marcada con esas mismas huellas alargadas que había visto antes, como si algo lo hubiera arrastrado hasta allí. El zumbido aumentó en intensidad, transformándose en voces. Frases incoherentes, palabras susurradas en un idioma que no reconocía, llenaron su cabeza como si se filtraran directamente en su mente. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz quebrándose en el silencio del bosque. Las voces se callaron de golpe, dejando un vacío aún más aterrador. Miguel tomó la linterna con manos temblorosas y la encendió, moviendo el haz de luz en todas direcciones. Los árboles parecían cerrarse alrededor de él, sus ramas retorcidas formando figuras grotescas. Había algo observándolo, lo sentía. De repente, el haz de luz iluminó algo que lo hizo jadear. En un claro a pocos metros de distancia, había un árbol gigantesco, mucho más viejo que los demás. Su tronco estaba cubierto de símbolos grabados, como runas antiguas que parecían brillar con una tenue luz rojiza. Alrededor del árbol había una serie de objetos extraños: velas derretidas, frascos con líquidos oscuros y fotografías. Miguel se acercó, sintiendo que algo más fuerte que su voluntad lo empujaba hacia el árbol. Las fotografías estaban clavadas en el tronco con clavos oxidados. Eran rostros de personas, hombres y mujeres de todas las edades.
Miguel sintió el estómago revolverse cuando reconoció una cara en una de las imágenes, el pasajero que había recogido. En la fotografía, su expresión no era humana. Sus ojos eran completamente negros y una sonrisa macabra deformaba su rostro. El zumbido volvió, pero esta vez acompañado de algo peor. Un murmullo gutural y repetitivo que surgía de las sombras. Miguel retrocedió sintiendo que su corazón golpeaba contra su pecho. De pronto, las velas alrededor del árbol se encendieron simultáneamente, iluminando el claro con una luz parpadeante. Miguel giró sobre sus talones, listo para correr. Pero lo que vio lo dejó paralizado. A pocos metros de él, una figura emergía de la niebla. Era el pasajero, pero algo en él era distinto. Su abrigo estaba desgarrado, revelando una piel pálida y cubierta de venas oscuras que palpitaban como si algo estuviera vivo debajo de ellas. Sus ojos, ahora completamente rojos, brillaban con un odio insondable. «¿Por qué viniste?», preguntó el pasajero, su voz resonando como un eco dentro de la cabeza de Miguel. Tú pediste el taxi», balbuceó Miguel, incapaz de apartar la mirada. El pasajero sonrió, una mueca que mostraba dientes afilados y retorcidos. «Yo no pedí nada. Tú llegaste porque él te llamó». Antes de que Miguel pudiera responder, un rugido ensordecedor surgió desde detrás del árbol y el suelo comenzó a temblar. Las raíces del árbol se movieron, retorciéndose como serpientes gigantes. Algo estaba despertando bajo la tierra. Miguel corrió, su instinto de supervivencia anulando cualquier pensamiento racional. Corría a ciegas, tropezando con raíces y ramas, mientras un estruendo lo seguía. Los árboles parecían moverse, cerrándose en su camino, guiándolo hacia un destino que no podía ver. Finalmente, llegó a un camino más amplio, donde la luz de la linterna iluminó lo que parecía ser una vieja cabaña. La estructura estaba casi en ruinas, con ventanas rotas y madera podrida. Pero en ese momento, era su única esperanza. Miguel entró a trompicones, cerrando la puerta detrás de él. Se apoyó contra la madera, jadeando, mientras escuchaba los sonidos de las raíces acercándose. Dentro, la cabaña estaba vacía, salvo por un viejo escritorio y un espejo roto colgado en la pared. Se acercó al escritorio, buscando algo que pudiera usar como arma. Había un cuchillo oxidado y un diario polvoriento. Miguel tomó el cuchillo, pero algo en el diario llamó su atención. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban llenas de dibujos y notas escritas con una letra temblorosa. «Él está aquí. No hay escapatoria. El árbol es su altar y nosotros somos su sacrificio». El zumbido volvió, esta vez desde dentro de la cabaña. Miguel levantó la linterna iluminando el espejo. Su reflejo lo miraba, pero no se movía al mismo tiempo que él. En lugar de eso, sonrió. El reflejo en el espejo permanecía inmóvil, con una sonrisa torcida que no pertenecía a Miguel. Su respiración se detuvo por un momento, mientras intentaba convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada. Pero no era solo la sonrisa. Los ojos en el reflejo también eran distintos, vacíos, negros y profundamente maliciosos. Miguel retrocedió dejando caer la linterna al suelo. El reflejo, sin embargo, permaneció inmóvil frente al espejo, aún sonriendo. ¿Qué eres?», preguntó Miguel con la voz entrecortada. El reflejo inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera estudiándolo. Luego, sin mover los labios, una voz salió de la cabaña, resonando en todas las paredes a la vez. «Soy todo lo que niegas ser. Soy todo lo que temes enfrentar».
Miguel retrocedió hasta chocar contra la pared opuesta. La habitación comenzó a llenarse con un olor acre, como a carne quemada, que hizo que se le revolviera el estómago. El reflejo dio un paso hacia adelante, saliendo del marco del espejo como si este fuera una simple puerta. La figura del reflejo era idéntica a Miguel, pero algo en su apariencia era profundamente incorrecto. Su piel parecía estirada y demasiado tensa sobre los huesos. Sus movimientos eran fluidos, casi inhumanos, como si estuviera compuesto de sombras en lugar de carne. «Esto no puede estar pasando», susurró Miguel tratando de aferrarse a la cordura. El doble lo observó con una sonrisa que nunca desaparecía. Entonces habló de nuevo. «Te has convertido en parte de su juego. Aquí no hay realidad, no hay escape. Tú viniste porque estabas vacío, porque buscabas algo. Él te dio una llamada y ahora eres suyo». Miguel trató de moverse hacia la puerta, pero el doble apareció frente a él en un parpadeo, bloqueándole el paso. Lo sujetó por los hombros con una fuerza que no parecía humana y lo obligó a mirar directamente a sus ojos negros. «Todo lo que eres, todo lo que podrías haber sido, desaparecerá aquí». De pronto, la cabaña comenzó a temblar, como si algo gigante estuviera moviéndose bajo el suelo. Miguel logró soltarse, tambaleándose hacia el escritorio. Sin pensar, agarró el cuchillo oxidado y lo apuntó hacia la figura. «Aléjate de mí». El reflejo rió, un sonido que era más un eco escalofriante que una risa real. «¿Crees que eso puede herirme?», dijo señalando el cuchillo. Luego dio un paso atrás, levantando un brazo hacia el techo. «Pero adelante, Miguel, inténtalo». Sin dudar, Miguel cargó contra él, apuñalándolo en el abdomen. El cuchillo se hundió con facilidad, pero en lugar de sangre, una sustancia negra y viscosa comenzó a gotear de la herida. La figura retrocedió, tambaleándose, pero seguía sonriendo. «Interesante», susurró, antes de desvanecerse en una nube de sombras que se dispersó rápidamente por toda la cabaña. Miguel, jadeando, dejó caer el cuchillo y cayó de rodillas. Pero no tuvo tiempo para recuperarse. La cabaña comenzó a crujir como si fuera a derrumbarse. Las paredes se deformaron, las ventanas se oscurecieron por completo, y el suelo bajo él empezó a abrirse en grietas que despedían un calor sofocante. Un sonido profundo, como el rugido de un animal gigante, resonó desde las profundidades. Miguel apenas logró levantarse y correr hacia la puerta, que se abrió de golpe como si lo invitara a salir. Afuera, el bosque había cambiado. Ya no era un bosque común. Los árboles estaban retorcidos, sus ramas parecían manos deformes que intentaban atraparlo. El camino que había tomado antes había desaparecido, reemplazado por un sendero serpenteante iluminado por antorchas. No tenía otra opción más que seguirlo. Cada paso que daba parecía hacerlo más pesado. Las sombras entre los árboles se movían y los susurros habían regresado, más fuertes que nunca. Cada vez que giraba la cabeza, alcanzaba a ver figuras fugaces, humanoides, pero desfiguradas, que lo observaban desde la distancia. Finalmente, el sendero lo llevó de vuelta al árbol gigante que había visto antes. Esta vez, no estaba solo. Alrededor del árbol, un grupo de figuras encapuchadas lo esperaba. Vestían túnicas negras y cada uno sostenía una vela que proyectaba una luz temblorosa sobre sus rostros ocultos. «Bienvenido al altar, Miguel», dijo una voz entre ellos grave y resonante. El pasajero estaba ahí, de pie junto al árbol, mirándolo con la misma sonrisa macabra. «Eres el último eslabón, el sacrificio final». Miguel intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Era como si las raíces del árbol lo hubieran atrapado, sujetándolo en su lugar. «Déjenme ir, no hice nada»,
gritó, pero sus palabras se ahogaron entre las risas de las figuras encapuchadas. El pasajero levantó una mano y el suelo comenzó a abrirse bajo Miguel. Un calor abrasador ascendió desde las profundidades, acompañado de un olor nauseabundo. Todo termina aquí, Miguel, pero no te preocupes, él te dará un propósito. Miguel gritó mientras las raíces lo jalaban hacia el abismo, y la última imagen que vio fue el rostro del pasajero, ahora transformado en algo indescriptiblemente monstruoso. Miguel cayó en la oscuridad, pero no había final en su descenso. Era como si el mundo mismo lo hubiera tragado, y ahora flotaba en un vacío interminable. Los sonidos a su alrededor eran indistintos, una mezcla de llantos, susurros y risas que parecían provenir de todas partes. De repente, el descenso se detuvo bruscamente. Miguel cayó al suelo con un impacto que le dejó los pulmones vacíos. Tosió, incorporándose con dificultad mientras trataba de entender dónde estaba. El lugar era una vasta caverna iluminada por un resplandor rojo, como si el suelo mismo ardiera. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños grabados en roca y llenos de una sustancia negra que parecía moverse como si estuviera viva. En el centro de la caverna, una figura colosal se alzaba. Era una criatura hecha de sombras y fuego, con múltiples extremidades que se retorcían de manera antinatural. Sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, y cuando habló, su voz resonó como un trueno. «Bienvenido, Miguel». El taxista intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Las raíces que lo habían atrapado antes ahora se extendían desde el suelo, sujetándolo con fuerza. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», gritó Miguel luchando contra las ataduras. La criatura inclinó su cabeza casi como si se burlara de él. «Soy el hambre eterna, el vacío que busca ser llenado. Y tú, Miguel, eres un regalo, una ofrenda hecha con miedo, desesperación y culpa». Miguel negó con la cabeza desesperado. «No hice nada, solo recogí a ese pasajero». La criatura rió, un sonido gutural que hizo que las paredes de la caverna temblaran. «No fue casualidad que lo encontraras. Lo llamaste, Miguel. Tus pensamientos oscuros, tus arrepentimientos, tus deseos no cumplidos, todo te llevó a él». Miguel recordó las palabras del pasajero, los murmullos en el taxi, la sensación de ser observado. Todo encajaba de una manera que no quería aceptar. «Yo solo estaba perdido, y es precisamente por eso que estás aquí», respondió la criatura. «Los perdidos son los más fáciles de consumir». De repente, las raíces que lo sujetaban comenzaron a moverse, levantándolo del suelo. Miguel gritó, luchando con todas sus fuerzas, pero las raíces eran demasiado fuertes. Lo levantaron hasta colocarlo frente a un altar tallado en la roca, cubierto de símbolos brillantes que parecían pulsar como un corazón vivo. Encima del altar, el pasajero lo esperaba. Ya no era humano. Su cuerpo estaba cubierto de una piel negra como el carbón y sus ojos brillaban con una intensidad cegadora. «No te preocupes, Miguel», dijo el pasajero con una voz distorsionada. «Esto será rápido». Miguel forcejeó mientras las raíces lo inclinaban sobre el altar. Un cuchillo de obsidiana apareció en las manos del pasajero, quien comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido. Cada palabra parecía pesar sobre Miguel como una roca, llenando el aire con un calor insoportable. «Por favor, no lo hagas», gritó Miguel con lágrimas corriendo por su rostro, pero el pasajero no se detuvo. Levantó el cuchillo y justo cuando lo bajó hacia el pecho de Miguel, un sonido estruendoso llenó la caverna. ¡Crack! El suelo se partió y una luz blanca emanó de las grietas. La criatura gigante rugió, intentando cubrirse de la luz, mientras el pasajero tambaleaba hacia atrás, soltando el cuchillo. Miguel cayó al suelo, libre de las raíces. Miró alrededor, confundido, mientras la luz se intensificaba.
Desde el resplandor emergió una figura humanoide, completamente cubierta por un manto blanco que ondeaba a pesar de que no había viento. La figura extendió una mano hacia Miguel. «Levántate, no es tu hora». Miguel, incrédulo pero sin otra opción, tomó la mano. Una energía cálida lo envolvió y las ataduras que lo mantenían paralizado desaparecieron. La figura lo guió hacia las grietas del suelo, donde la luz parecía ser más fuerte. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel jadeando. «Has sido elegido para este lugar, pero no por tu voluntad. Hay fuerzas que aún luchan por tu alma». Miguel miró a la criatura gigante que ahora se retorcía en la oscuridad, intentando escapar de la luz. «¿Qué es esa cosa?». «Es el hambre de los perdidos, pero no temas, su poder tiene un límite». La figura lo empujó suavemente hacia las grietas, y Miguel cayó de nuevo, pero esta vez la caída fue distinta. Había paz en el aire, una sensación de alivio que lo hizo cerrar los ojos. Miguel abrió los ojos esperando encontrar paz, tal vez el amanecer de un nuevo día, o al menos el fin del tormento. Pero en lugar de luz, se encontró flotando en un abismo sin fin, envuelto en un silencio opresivo. El calor sofocante del altar había sido reemplazado por un frío que penetraba hasta los huesos. La figura de blanco ya no estaba con él, pero su voz resonaba en la distancia, etérea y distante. «Has escapado por ahora, pero todavía estás atrapado. Ellos no renunciarán tan fácilmente». Miguel intentó responder, pero su voz no salía. Su cuerpo flotaba como si no tuviera peso, incapaz de moverse. Frente a él, sombras comenzaron a formarse, tomando figuras humanoides que se retorcían como si estuvieran sufriendo. Una de las sombras habló, con una voz cargada de resentimiento. «Tú no mereces salir de aquí. Nosotros también fuimos traídos igual que tú y nunca pudimos escapar». La sombra se acercó, extendiendo una mano negra hacia Miguel. Tan pronto como lo tocó, su mente se llenó de visiones. Vio a un hombre atrapado en una cabaña en llamas, a una mujer cayendo interminablemente en la oscuridad, a un niño siendo devorado por las raíces del bosque. Sus gritos se mezclaban con los latidos de su propio corazón, que ahora retumbaba en sus oídos. Miguel logró apartarse jadeando. «No soy como ustedes, no pertenezco a este lugar», gritó, aunque su voz se sintió débil y perdida en el abismo. Las sombras comenzaron a reír, un sonido que era más un lamento desgarrador que una burla. «Todos los que llegan aquí dicen lo mismo, pero al final todos somos iguales. El hambre nos consume y ahora tú serás uno de nosotros». De repente, Miguel sintió que algo lo jalaba desde abajo. Miró hacia sus pies y vio raíces negras que emergían del vacío, envolviéndose alrededor de sus piernas. Luchó con todas sus fuerzas, pero las raíces eran demasiado fuertes, arrastrándolo hacia la oscuridad. «¡Ayuda, por favor!», gritó, pero no había nadie que pudiera escucharlo. En medio de su lucha, una luz tenue apareció a lo lejos. Al principio era apenas un punto, pero rápidamente creció hasta convertirse en una puerta que parecía flotar en el aire. Desde el otro lado de la puerta, Miguel escuchó una voz familiar. «Corre, Miguel, es tu última oportunidad». Era la figura de blanco. Miguel reunió todas sus fuerzas, arrancándose de las raíces que lo sujetaban, y comenzó a correr hacia la puerta. Las sombras intentaron detenerlo, lanzándose hacia él con manos deformes y bocas abiertas en gritos silenciosos. Pero la luz de la puerta las hacía retroceder. Cada paso se sentía como si estuviera corriendo contra una corriente invisible, pero Miguel no se detuvo. Finalmente, alcanzó la puerta y la atravesó, cayendo de rodillas en un suelo sólido. Cuando levantó la vista, se encontró de nuevo en su taxi, estacionado en el borde de un camino desierto.
El bosque oscuro lo rodeaba, pero no había rastro del pasajero ni de la cabaña. Todo estaba silencioso, salvo por el suave zumbido del motor. Miguel miró el reloj en el tablero. Habían pasado solo 5 minutos desde que recogió al hombre extraño, pero para él parecía que había pasado una eternidad. ¿Fue real?, susurró tocándose la frente para secarse el sudor frío. Al mirar al asiento trasero, su corazón se detuvo. Allí, perfectamente doblada, estaba la túnica negra que había visto en las figuras encapuchadas. Encima de ella, un cuchillo de obsidiana reflejaba la luz tenue del amanecer que comenzaba a filtrarse entre los árboles. Miguel encendió el auto con manos temblorosas y condujo de regreso al pueblo, jurando que nunca volvería a conducir por ese camino. Pero mientras manejaba, algo en el retrovisor captó su atención. Un par de ojos negros lo observaban desde el asiento trasero. Y esta vez no desaparecerían tan fácilmente. Miguel llegó al pueblo con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Estacionó el taxi frente a su pequeña casa, respirando profundamente mientras intentaba convencerse de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio o la falta de sueño. Pero cada vez que miraba hacia el asiento trasero, el cuchillo de obsidiana y la túnica negra lo devolvían a la realidad. Con manos temblorosas, tomó el cuchillo y lo envolvió en un trapo antes de meterlo en una bolsa. Subió las escaleras hacia su casa, cerrando todas las puertas y ventanas tras de sí. Se sintió momentáneamente a salvo, como si las paredes de su hogar pudieran protegerlo de lo que fuera que lo perseguía. Pero la sensación de alivio no duró mucho. Mientras intentaba dormir, un susurro rasgó el silencio de la noche. Miguel abrió los ojos de golpe, sentándose en la cama. La habitación estaba completamente a oscuras, pero algo se movía en la esquina. Encendió la lámpara de la mesita de noche y por un momento pensó que había sido su imaginación. Sin embargo, cuando apagó la luz, vio claramente la silueta de un hombre en la esquina, con los ojos negros brillando en la penumbra. «¿Qué quieres?», susurró Miguel, su voz temblando. La figura no respondió. En cambio, comenzó a acercarse, lenta y silenciosamente. Miguel encendió la luz de nuevo, pero la figura desapareció. Se quedó sentado en la cama, sudando y temblando, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más pesado con cada segundo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos, susurros y risas que parecían provenir de las paredes. Al amanecer, decidió que no podía quedarse más tiempo allí. Tomó el cuchillo y la túnica, los metió en el maletero del taxi y condujo hasta las afueras del pueblo. Encontró un lugar apartado, cerca de un río, y comenzó a cavar un agujero. Mientras lo hacía, sintió que lo observaban, pero no había nadie alrededor. Enterró los objetos, asegurándose de que estuvieran bien cubiertos, y regresó al taxi, sintiendo un leve alivio. Sin embargo, cuando encendió el motor, el retrovisor le mostró algo que le heló la sangre. En el asiento trasero estaba el pasajero, con una sonrisa que parecía partirle el rostro. «Pensaste que podías deshacerte de mí», dijo el hombre con voz gutural. «Pero no entiendes, Miguel, ya no eres tú mismo». Miguel gritó, saliendo del taxi y corriendo hacia el bosque. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, cayendo de rodillas mientras jadeaba. Se miró las manos, y lo que vio lo hizo gritar de nuevo. En sus palmas estaban grabados los mismos símbolos que había visto en las paredes de la caverna. La marca del pasajero ahora era parte de él. De repente, las voces comenzaron a llenar su mente. Voces de lamentos, de risa macabra, de órdenes que no podía ignorar. Se cubrió los oídos, pero las voces eran demasiado fuertes. «Eres nuestro, Miguel, siempre lo serás.
Desde entonces Miguel desapareció. Nadie en el pueblo volvió a verlo, pero su taxi fue encontrado abandonado en el mismo camino donde recogió al pasajero. El cuchillo de obsidiana estaba en el asiento del conductor, limpio y brillante, como si nunca hubiera sido enterrado. Se dice que en noches oscuras, cuando alguien conduce por ese camino, un hombre aparece al borde de la carretera, pidiendo un aventón. Quienes lo recogen nunca regresan, y los pocos que logran escapar cuentan historias de ojos negros y símbolos grabados en sus cuerpos, marcas que no pueden borrar, marcas que los persiguen hasta el final de sus días. Y así, el hambre del pasajero continúa, reclamando a los perdidos uno a uno, bajo la sombra del bosque eterno.